Bienvenidos entonces a estas presentaciones de Profecías de Esperanza. A todos ustedes un cordial saludo, a los que están mirando por internet también un caluroso saludo, a nuestros amigos de Lifeline Wellness Center, que estoy seguro nos están mirando, también un caluroso saludo para ustedes. El tema de hoy se titula Cuatro bestias extrañas, ¿ok? Y espero que no tengan pesadillas esta noche, pero vamos a tratar este tema hoy, cuatro bestias extrañas. La invitación del día de ayer, recuerdan, fue a poner nuestras vidas en las manos del Señor, ¿verdad? Que Él dirija nuestras decisiones. Total, Él está al control de la historia de este mundo, ¿por qué no también permitirle que esté al control de nuestras vidas, verdad? Yo les dije que esa era la invitación más sencilla, pero la más importante de este seminario. Así que voy a estar orando para que esas decisiones no cambien, porque de eso dependen las decisiones que vamos a seguir tomando a lo largo de estas presentaciones. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética, las profecías, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Las profecías nos preparan para el futuro y también fortalecen nuestra fe. Es como una antorcha en el día oscuro. ¿Por qué? Porque nos revelan cosas que no se ven. Pero cuando las cosas suceden, cuando se cumple la profecía, es como que amanece. ¿No es cierto? Ahora sí podemos ver la luz, pero nos fortalece la fe. Cuando recordamos profecías que ya se han cumplido y vemos la exactitud con la que se cumplen, nos da mucho más fe para creer que lo que no se ha cumplido todavía se va a cumplir tal cual está dicho por Dios. Vamos a orar para continuar. Querido Padre Celestial, una vez más te agradecemos la oportunidad que nos das de estudiar estos temas maravillosos de tu palabra. Queremos pedirte, Dios mío, la compañía de tu Espíritu Santo sobre todos nosotros y los que nos están viendo también. Que tu Espíritu Santo sea aquel que hable a los corazones mientras yo simplemente hablo a los oídos. Toca nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, habíamos visto ayer la profecía de Daniel capítulo 2 y vimos que la secuencia de reinos era la siguiente. Primero existió Babilonia, después vendría Medo-Persia, después Grecia, luego el Imperio Romano. Luego vimos que el Imperio Romano se transformó en un poder romano religioso, pero Daniel 2 no nos dice qué es ese poder. Y luego vimos que todo termina con el reino de Dios en la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a ver Daniel 7 y vamos a comparar, y Daniel 7 nos va a mostrar qué cosa es ese poder que es romano y a la vez religioso. ¿Ok? Así que vamos al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel 7, versículos 2 y 3. Dice allí, miraba yo en visión, dice Daniel, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel está mirando el mar en una visión muy movido, y en eso cuatro bestias salen una después de la otra. No salen a la vez, salen una después de la otra. Vamos a explicar este versículo. ¿Qué son los cuatro vientos para empezar? La Biblia tiene las respuestas. Miren, en Jeremías 49:36 dice, traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. En otras palabras, los cuatro vientos, como pueden ver en este versículo, son guerras, conflictos, invasiones que cambian el destino de las naciones. Movimiento. Son los vientos. No es tranquilidad, es movimiento, conflictos, guerras. Esos son los vientos. Luego, ¿qué cosa es el gran mar? Porque estas bestias salen del gran mar, ¿bien? Una después de la otra subían del mar. ¿Qué cosas son las aguas en profecía? Isaías 17:12 dice,
Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Si se dan cuenta, aquí en este versículo hay dos comparaciones, ¿verdad? Se compara a la multitud de muchos pueblos como estruendo del mar, y luego se compara al murmullo de las naciones como bramido de muchas aguas. Es decir, las aguas son naciones, muchedumbre, pueblos, multitudes. Dos comparaciones. Apocalipsis 17:15 lo dice más claro. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso es el significado de las aguas. Es decir, Daniel está viendo conflictos, guerras, peleas entre naciones, multitudes, muchedumbres, una región del planeta muy poblada. Volvamos al texto. Daniel 7, 2 y 3 para entenderlo. Miraba yo en mi visión entonces de noche y he aquí que habían guerras. Los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, una región muy poblada de la tierra, con mucha gente, muchas naciones. Cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, empiezan a subir una por una. ¿Ok? Así empieza Daniel 7. Versículos ahora 17 y 18. Daniel 7, 17 y 18. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y vamos a ver que no son solo reyes, sino que son reinos. Así como Nabucodonosor representaba Babilonia, cada uno de estos reyes son reinos. Después, dice versículo 18, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Fíjense lo lindo que es Dios, lo amable que es con nosotros. Después de presentarnos estas bestias terribles, para que no se asusten, nos dice, no te preocupes, te voy a contar el final de la historia desde el inicio. Son los santos del Altísimo los que van a poseer el reino para siempre. Es decir, te cuenta el final del libro antes que empieces a leerlo para que no te preocupes. ¿Verdad qué lindo es Dios? ¿Quién está al control entonces? Dios. Desde el inicio ya nos está contando cuál es el final. Ya nos dijo, los que van a recibir el reino para siempre son los santos del Altísimo. No son ninguna de estas bestias que te voy a contar. Bueno, sigamos. Daniel 7:23 nos aclara, no son reyes solamente, sino que son reinos. Dice, la cuarta bestia, por ejemplo, será un cuarto reino en la tierra. O sea, que estamos hablando de cuatro reinos que surgen uno después del otro. El primer reino estaba representado por un león con alas de águila. Vamos a hablar de este reino primero. ¿A qué representa? Vamos a ver. Dice Daniel 7:4, la primera bestia era como un león. Es decir, Daniel no lo puede comparar con ningún animal que existe en este mundo, por eso siempre dice, se parece a un león. No creo que hayan visto un león con alas, ¿no? Por eso él dice, es como un león, pero no era un león porque tenía alas de águila. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo esta bestia y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. ¿Ok? Segunda Samuel 1:23 explica, por ejemplo, qué significa el león. Dice, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. El león es un símbolo de fortaleza. Este es un reino fuerte. Jeremías 50:17 dice, rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Qué interesante, este versículo, esta profecía, compara a Nabucodonosor, es decir, a Babilonia, con un león. Sigamos leyendo. Dice que tenía alas de águila. ¿Qué significa eso? Lamentaciones 4:19 dice, ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Tener alas de águila entonces significa rapidez. Era un reino fuerte, pero rápido en conquistar. Y se le comparó con Babilonia. ¿Será porque es Babilonia?
En una profecía dada en Deuteronomio 28:49, Dios ya sabía lo que le iba a pasar al pueblo de Israel y les dijo esto: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, Babilonia, del extremo de la tierra, que vuele como águila rápidamente, nación cuya lengua no entiendas. Es que ellos hablaban caldeo. Estos eran los babilonios. Y Dios ya lo estaba comparando como un águila que vuela rápido, y también se lo comparó como un león porque era fuerte. No es de sorprender entonces que en las ruinas, en los muros de las ruinas de Babilonia se encuentran imágenes como esta, un león con alas. Es que era un símbolo de Babilonia. Luego dice aquí que a esta bestia le fue dado un corazón de hombre. ¿Qué puede ser eso? Daniel 4, versículos 16 y 34 nos dan la respuesta. Primero el versículo 16 dice: su corazón de hombre sea cambiado. Está aquí hablando del rey Nabucodonosor. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, es decir, 7 años. La palabra idán en arameo significa años. 7 años pasaría este rey comportándose como bestia, como loco. Pero acá dice que su corazón de hombre sea cambiado. Pero cuando pasan los 7 años y el rey reconoce que Dios es verdadero, que Dios es el que está al control, versículo 34 dice, hablando Nabucodonosor, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Es decir, el corazón de hombre le fue devuelto. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Por eso dice que a este león se le dio corazón de hombre, hablando del rey Nabucodonosor. No cabe duda entonces que el león con alas de águila representa a Babilonia, que es lo mismo que representaba la cabeza de oro, ¿verdad? Es muy interesante porque el león es el rey de los animales y el oro es el rey de los metales. Así que el león con alas y la cabeza de oro simbolizan a Babilonia, del 605 a.C. al 539 a.C. Luego sale otra bestia. Era como un oso, pero no era exactamente un oso normal. Vamos a ver. Dice Daniel 7:5, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Bien, los historiadores nos cuentan que los medo-persas, que es el reino que sigue a Babilonia, ¿no? Los medo-persas conquistaron estas 3 naciones: Lidia en el 546 a.C., Babilonia en el 539 a.C. y Egipto en el 535 a.C. Estas podrían ser las 3 costillas que este oso tiene en la boca, representando estas 3 naciones que conquistó Medo-Persia. Sabemos por historia que los medo-persas conquistaron a Babilonia. Acá tenemos un dibujo de Babilonia. ¿Cuán difícil creen ustedes que era conquistar Babilonia? Déjenme decirles, era casi imposible. O sea, si alguien hubiese escuchado en esos días que Dios está diciendo que Babilonia va a ser conquistada, todos te hubieran dicho: ese es imposible. ¿Por qué? Babilonia tenía doble muralla y en ciertas áreas triple muralla, tan anchas que por encima de la muralla podían ir carrozas de caballos. Imposible entrar. Ahora, en esos días, la estrategia que hacían las naciones para conquistar a otra nación o una ciudad, porque las ciudades estaban todas amuralladas, ¿no es cierto?, era que acampaban alrededor de la ciudad, la sitiaban, y acampaban y se quedaban afuera por meses. Eventualmente, los que estaban dentro de la ciudad, como se estaban muriendo de hambre, tenían que abrir las puertas para salir a conseguir alimento. Y cuando abrían las puertas, entraban los enemigos y destruían todo. Esa era la técnica militar. Sucede que Babilonia tenía el río Éufrates que pasaba por medio de la ciudad, pasaba por debajo de las murallas y luego salía.
les proveía alimento. Dicen los historiadores que Babilonia podía cerrar sus puertas y vivir sin tener que abrir las puertas por más o menos 20 años. 20 años sin tener que salir de la ciudad. Es decir, ¿qué nación iba a acampar alrededor de Babilonia 20 años esperando que salgan? Era imposible conquistar Babilonia, pero Dios había dicho que será conquistada. Después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo, había dicho Dios al rey Nabucodonosor. Y es así que en el 539 a.C., los ejércitos de los medo-persas, dirigidos por el rey Ciro, de alguna manera desviaron las aguas del río Éufrates, de manera que el nivel de las aguas descendió lo suficiente como para que los soldados pudieran pasar por el río, por debajo de la primera muralla, hacia el espacio que existía entre la primera y segunda muralla. Y para sorpresa de ellos, como los de Babilonia estaban teniendo una fiesta y estaban borrachos esa noche, no habían cerrado las puertas de la muralla interna. Fue muy fácil entonces para ellos entrar. Dice la Biblia en esta profecía, en Isaías 45:1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Como 150 años antes que Ciro nazca, ya Dios está llamándolo por nombre y le estaba diciendo en las profecías, Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Estas son las puertas de las murallas que no se cerraron esa noche. En Isaías 45:13 continúa diciendo, él, es decir, Ciro, edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones. Y eso se cumplió en la historia. En el año 538 a.C., Ciro dio un decreto para que los judíos pudiesen regresar a Jerusalén. Y no les cobró nada. Los dejó ir nada más. Zorobabel dirigió este regreso a Jerusalén con más de 50,000 personas que decidieron volver. De esta manera la profecía se cumplió con Ciro. Es decir, el siguiente reino, el oso, representa Medo-Persia. Como los persos eran más fuertes militarmente que los medos, este oso tenía un lado más levantado que el otro. De igual manera, los brazos, un brazo es generalmente más fuerte que el otro, representa a los persas y los medos. Es decir, el oso y el pecho de plata y los brazos representan a Medo-Persia, del 539 al 331 a.C. ¿Cuál era el siguiente reino? Grecia. Bueno, vamos a ver entonces Grecia. Grecia está simbolizada aquí por este leopardo, parece de 4 cabezas y 4 alas de águila. Dice Daniel 7:6, después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. 4 alas. Ya vimos lo que representan las alas. Representan velocidad. Si Babilonia era un reino rápido en conquistar y tenía 2 alas, imagínense este tenía 4. Este era mucho más rápido. ¿Por qué? Porque los griegos estaban dirigidos por Alejandro el Grande, muy rápido para conquistar otras naciones. A sus tan solo 22 años de edad, Alejandro ya conquistaba nación tras nación. A sus 30 años ya había conquistado todas las naciones y territorio de los medo-persas y había formado un imperio de 5,000 kilómetros de longitud. Le fue dado dominio por eso. Ahora, una pregunta, ¿quién está al control? ¿Quién le dio dominio? Dios. Le fue dado. La Biblia no dice, y él consiguió dominio. No, le fue dado. ¿Por qué? Porque Dios está al control. Alejandro el Grande, entonces. Esas 4 cabezas de ese leopardo son los 4 reinos en los que se dividió Grecia después de la muerte de Alejandro el Grande. Se dividió entre Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Ellos obtuvieron diferentes regiones de todo el reino.
Ahí tienen nuevamente una imagen de lo que abarcaba el reino de Grecia. Por eso dice la Biblia, se le dio dominio, muy extenso, ¿no? Llega hasta casi la parte norte de la India, norte de África, Europa, Asia, increíble. Así que tenemos aquí el leopardo de 4 cabezas, es Grecia, al igual que el vientre y los muslos de bronce. Luego, ¿cuál es el siguiente reino? Roma, eso lo vimos ayer también. Los romanos conquistaron a los griegos. ¿Qué es lo que vio Daniel? Capítulo 7, versículo 7. Después de esto, después del leopardo, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Esta vez sí no lo puede comparar con nada que ha visto antes. Era terrible. La cual tenía unos dientes grandes ¿de qué? Hierro. ¿Cuándo hemos escuchado ese metal antes? ¿En qué parte de la estatua? En las piernas, ¿no? De repente entonces simboliza Roma, ¿no? Porque el hierro simboliza Roma. ¿Qué dice que hacía la bestia espantosa? Dice, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. O sea, no tenía misericordia, este reino destruía. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Vamos a hablar de esta bestia entonces. Recuerdan que se habla del hierro aquí, ¿no? Esto es para que recordemos, Daniel 2:40, cuando habla de la imagen, dijo, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Es Roma, un imperio cruel que destruía a las naciones y perseguía a los que se le oponían. Roma, del año 168 a.C. al 476 después de Cristo, dominó. Y es lo mismo que las piernas de hierro o esta bestia indescriptible. Ya ustedes se darán cuenta que las piernas terminan en los pies que tienen 10 dedos. De igual manera, esta bestia tiene 10 cuernos. Estamos hablando de lo mismo, solo que diferentes símbolos. Pero Roma sufriría una transformación, ¿recuerdan? Vimos eso ayer, Roma sería transformada. Hay algo del hierro que permanece hasta el final de los pies, hasta que la piedra golpea. De acuerdo con el estudio anterior, Roma se dividió y luego el hierro permaneció hasta el final, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo es que eso sucede. Dice que tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos son lo mismo que los 10 dedos de los pies de la imagen. Dice Daniel 7:24, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, 10 reinos en los cuales se divide el imperio romano de Occidente. Estos reinos, como habíamos visto antes, después del año 476, terminan ya más o menos definidos, y fueron los francos, los alamanes, visigodos, suevos, anglosajones, lombardos, burgundios. Todos estos formaron los países europeos que ahora conocemos, pero hay 3 que existían antes, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, que fueron destruidos. ¿Qué pasó con estos 3 reinos o cuernos? ¿Quién los sacó del camino? Vamos a ver aquí. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice Daniel 7:8, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él, delante de este cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Ahí vemos qué pasó, ¿no es cierto? Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:24 nos dice lo mismo. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Es decir, de la cuarta bestia se levantan 10 reyes, se divide y quedan 10. Y tras ellos se levantará otro, el cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Lo interesante es que en el versículo 8 parece que el cuerno pequeño tiene una acción pasiva. Es decir, alguien arranca los 3 cuernos delante de él, lo hace por él. Pero en el versículo 24 parece que tiene una acción activa, porque dice que él los derriba. Interesante, ¿no? Pasivo y activo. El cuerno pequeño tiene que ver, él actúa, él inicia
los movimientos para deshacerse de esos 3 cuernos, pero alguien más lo hace por él. Vamos a ver eso ahora. ¿Qué pasó? Vamos a ver estos 3 versículos que hablan del cuerno pequeño, porque tenemos que identificarlo. Daniel 7:8, vamos a leer estos 3 versículos. Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Luego el versículo 24 nos dice más: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Este es el cuerno pequeño. Y a 3 reyes derribará. Y finalmente, versículo 25 dice que el cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados, los hijos de Dios, en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Vamos a estudiar estos 3 versículos para saber qué cosa es el cuerno pequeño. ¿Ok? Vamos a ver primero, es un poder romano. ¿Por qué? Porque sale de la 4ª bestia. Y la 4ª bestia representa a Roma. Por lo tanto, este cuerno pequeño tiene que ser romano. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Vamos a ir llenando, ¿ok?, cada línea. Vamos a volver aquí, vamos a leer solamente la parte subrayada de lo que ya hemos leído. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Salía entre ellos. Es decir, surge de entre los países de Europa occidental. ¿Por qué? Porque los 10 cuernos representan naciones de Europa. Si el cuerno pequeño sale entre ellos, quiere decir que tiene que salir entre las naciones de Europa occidental. ¿De acuerdo? O sea, es romano y obviamente sale de entre las naciones de Europa occidental. Luego dice aquí, la parte subrayada, versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cuerno pequeño. Estos 10 cuernos, estos 10 reinos, se formaron en el año 476 después de Cristo, cuando Roma, el Imperio Romano Occidental, colapsó en el 476. Si aquí el versículo nos dice que después de ellos o tras de ellos se levantará otro cuerno pequeño, quiere decir que el cuerno pequeño se levanta después del año 476. ¿Tiene sentido? No puede ser antes del 476 porque antes de esa fecha los 10 cuernos no existían. Primero salen los 10 cuernos en el 476 y luego dice que surge el cuerno pequeño. Entonces, si queremos identificar al cuerno pequeño, tiene que ser después del 476 después de Cristo. Por lo tanto, surge poco después del año 476 después de Cristo. Leamos lo subrayado otra vez. Y delante de él, delante del cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Versículo 24. Y a 3 reyes derribará. ¿Se acuerdan que estos 3 reinos, los que están en rojo, érulos, vándalos y ostrogodos, fueron destruidos? El cuerno pequeño fue el que se encargó de destruirlos. Y vamos a descubrir por qué. ¿Cómo sucedió esto? ¿Quién fue el responsable? Vamos a leer estos puntos. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos eran defensores del arrianismo. El arrianismo es una creencia que enseña que Cristo no es Dios. Y el católico, el papado, obviamente enseña que Cristo es Dios, lo cual es totalmente cierto. Entonces, dice acá, debido a esta diferencia de creencias, el obispo de Roma, más conocido después como Papa, y los arrianos no se llevaban nada bien. Es decir, los arrianos, estos 3 pueblos, eran un estorbo para el papado, porque esas creencias diferentes se estorbaban unos a otros. El Papa buscó la ayuda de 2 emperadores romanos, quienes eran católicos, Zeno y Justiniano,
para erradicar a estos tres reinos arrianos. Como resultado, el emperador romano Zeno hizo un acuerdo con los ostrogodos en el 487 después de Cristo, que terminó con la erradicación de los érulos en el 493 después de Cristo. Ya va uno menos, faltan dos. Luego, el emperador romano Justiniano exterminó a los vándalos en el 534 después de Cristo y a los ostrogodos en el 538 después de Cristo. De esta manera, estos tres cuernos o reinos arrianos fueron arrancados delante del cuerno pequeño. ¿Se dan cuenta? Es decir, el cuerno pequeño participó en la destrucción de los vándalos, de los érulos y de los ostrogodos. ¿Papel activo? Sí, porque el cuerno pequeño inició los trámites, por así decirlo, para esa destrucción. ¿Papel pasivo? También, porque no fue él directamente que los destruyó, sino que otro lo hizo por él, el emperador romano, Justiniano y Zeno, dos emperadores. ¿Qué más nos dice la Biblia? Versículo 24, la parte subrayada, el cual será diferente de los primeros. Ok. Los otros cuernos eran poderes políticos, reinos, pero este cuerno pequeño es diferente. Dice también, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Este no es solamente un poder político, sino ya se mete con la parte religiosa. No es solamente un poder político, sino también religioso. No solamente es romano, sino religioso. ¿Se acuerdan que vimos que había un poder romano religioso que teníamos que descubrir quién era? Es el mismo cuerno pequeño. Bien, entonces es un poder político religioso. ¿Qué más nos dice la Biblia? Versículo 8 dice, la parte subrayada, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Una bocota tenía este cuerno. Versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo. Por ahora déjenme simplemente decirles que eso significa que este cuerno se toma prerrogativas que le pertenecen solo a Dios. ¿Ok? Eso significa hablar grandes cosas. Pero después lo vamos a aclarar, porque cuando estudiemos Apocalipsis, capítulo 13, ahí vamos a ver exactamente qué significan estas grandes palabras que hablaba el cuerno. O sea, se toma prerrogativas que pertenecen solo a Dios. Versículo 25 dice allí, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La palabra tiempos aquí en arameo es la palabra semá. Semá no significa años, esta vez significa tiempos especiales, fechas especiales o asignadas. Dios tiene fechas especiales, ¿no? Cada séptimo día es una fecha especial para Dios, es un semá, es un tiempo especial. Y parece que este cuerno pequeño trata de cambiar los tiempos de Dios y la ley de Dios. Haría cambios en la ley de Dios y en sus tiempos especiales, este cuerno. ¿Cómo así? Miren, el Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente, ustedes lo pueden conseguir en cualquier librería. Pregunta, ¿existe alguna otra manera de probar que la Iglesia Católica, tiene poder para instituir fiestas de precepto? Respuesta, de no haber tenido tal poder, ella no habría podido sustituir la observancia del séptimo día sábado por la observancia del primer día de la semana domingo, un cambio para el cual no existe ninguna autorización bíblica. En el mismo Catecismo Católico dicen ellos mismos que ellos hicieron el cambio. No es bíblico. Lo hizo esta iglesia. En otra parte del Catecismo pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué entonces observamos el domingo, el mes del sábado? Respuesta, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Esto no lo encuentras en la Biblia. Esto fue un cambio hecho por los hombres, no por Dios. Este famoso cardenal católico, James Gibbons, dijo en el libro Faith of Our Fathers, puedes leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no vas a encontrar ni una línea
que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras hacen cumplir la observancia religiosa del sábado. Los católicos dicen que cuando un protestante observa el domingo y trata de probar con la Biblia de que el domingo es el día del Señor, a ellos les parece gracioso eso, porque el cambio lo hicimos nosotros, dicen ellos. ¿Qué tratas de encontrar en la Biblia el cambio de sábado a domingo si eso no está allí? Dicen los católicos. El cambio lo hicimos nosotros. Otro teólogo famoso, católico, Karl Keating, dice en su libro Catolicismo y Fundamentalismo: fue la Iglesia Católica la que decidió que el domingo debía ser el día de adoración para los cristianos en honor a la resurrección. Ellos hicieron el cambio, no es bíblico. También cambiaron el segundo mandamiento, el que dice que no debemos adorar imágenes, está borrado en el catecismo. Y el 10º mandamiento está dividido en 2, cosa que sigan siendo 10. Los mismos católicos dicen tranquilamente, abiertamente, que el cambio lo hicieron ellos. Ellos fueron los que cambiaron la ley de Dios y no tienen ningún problema en aceptarlo. Entonces, dice aquí, siguiente característica, versículo 25: y a los santos del Altísimo quebrantará, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. La palabra tiempo, tiempos, medio tiempo es la palabra idán en arameo, que significa año. Y en el calendario judío cada año tenía 360 días. Es decir, ¿cuánto duraría este tiempo de persecución? Este tiempo, tiempos y medio tiempo. Ustedes seguramente ya conocen el principio bíblico de día por año cuando explicamos profecías. Déjenme ponerles solamente 2 ejemplos. Números 14:34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. 1 año por cada día. Y conoceréis mi castigo. 1 año por cada día. Ese es el principio de interpretación de día por año. Ezequiel 4:6: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. En profecías, cuando Dios nos dice un día, significa 1 año literal. Entonces, un día profético es 1 año literal. Entonces, si tenemos aquí tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿cuántos tiempos son en total? 3 tiempos y medio. Porque la palabra tiempos normalmente significa 2 en plural. Cuando no definen cuántos, es 2. 1 tiempo más 2 tiempos más la mitad de 1 tiempo son 3 tiempos y medio. Es decir, 3 años y medio proféticos, que son 1260 días proféticos. Es decir, 1260 años literales. 1260 años de persecución. Terrible, ¿no? ¿Se imaginan? No, parece que no termina nunca. 1260 años de persecución. La última característica entonces del cuerno pequeño es que persiguió a los santos de Dios por 1260 años. Ahora, ¿quién es este poder? Veamos. Tiene que ser un poder romano. La Iglesia Católica o el Papado surgió de Roma, sí, porque se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es romano. La Iglesia Católica o el Papado surgió de entre los países de Europa Occidental, sí, en Roma, de entre los países de Europa Occidental. ¿Surge después del 476 después de Cristo? Claro que sí, para el 538 ya la iglesia estaba formada y para el 476 no existía todavía. Es decir, poco después del 476, la Iglesia Católica empezó a formarse, exactamente como dijo la profecía. ¿Participó en la destrucción de los vándalos, érulos y ostrogodos, el papado? Sí, la Iglesia Católica Romana fue la que orquestó esta destrucción porque los arrianos, estos 3 reinos, se oponían a la Iglesia Católica.
¿Es la Iglesia Católica o el papado un poder político y también religioso? Claro que sí, porque también se mete en la política, ¿no? Habla en los congresos, tiene que ver en los asuntos políticos de diferentes países, es más, tiene representantes como embajadores en diferentes lugares. En el Vaticano es una ciudad independiente, es un poder político y también religioso. ¿Se toma prerrogativas que le pertenecen solo a Dios? Déjenme decirles que sí, pero vamos a verlo con mucha claridad en una de las siguientes presentaciones. ¿Haría cambios en la ley de Dios y en sus tiempos especiales? Ya vimos que sí, y lo aceptan abiertamente, porque ellos, una de sus doctrinas es enseñar que la Iglesia Católica tiene tanta autoridad que es capaz de cambiar las Escrituras. ¿Y la Iglesia Católica persiguió a los santos por 1260 años? También, y ahora vamos a ver cómo así. Pero antes de continuar, déjenme hacerles una aclaración. Yo pienso que es muy importante, y especialmente para los que están viéndonos por internet. Aquí yo estoy hablando no de nuestros amigos los católicos, ¿ok? Yo estoy hablando del sistema de la Iglesia Católica. Porque yo tengo familiares católicos a quienes amo, tengo amigos católicos de infancia y que he hecho recientemente también. Hace poco conocí un grupo de católicos en un centro de salud en el que estuve yendo. Lindísimas personas. Muchos de ellos son hasta ejemplo para nosotros por su fidelidad a lo que creen. Mientras que otros de los que conozco a veces no somos muy fieles a lo que creemos. Y a mí me parece que muchos católicos son un lindo ejemplo a seguir en cuanto a la fidelidad que tienen. Así que no me estoy refiriendo a estas lindas personas, honestas, fieles a lo que creen. Me estoy refiriendo al sistema de la Iglesia Católica. ¿Estamos? Quería hacer esa aclaración, ¿ya? ¿Cuándo es que este sistema, este poder político religioso persiguió al pueblo de Dios por 1260 años? En el año 538, ya cuando el último de los poderes arrianos, el último de estos tres reinos fue derrotado, ya no había nada que se opusiera al papado, en el 538 fue ejecutado un decreto que el emperador romano Justiniano ya había promulgado hace 5 años, reconociendo la autoridad del obispo de Roma, después conocido como Papa, y declarándolo cabeza de las santas iglesias, cabeza de los santos sacerdotes y corrector de herejes. Así se dio inicio a las más crueles persecuciones contra aquellos que escogieron ser fieles a sus conciencias. Así empezó. Y yo estoy seguro que si nuestros amigos católicos que están viendo esta presentación realmente quieren conocer más, no van a tener ningún problema en aceptar cualquier verdad que Dios les presente, porque son muy fieles a Dios. Es decir, la Iglesia Católica, haciendo uso de los países europeos que apoyaban a la Iglesia, persiguió a todo el que no estaba de acuerdo con sus enseñanzas y los mandaba a matar. Hasta que en el año 1798, exactamente 1260 años después del año 538, durante la Revolución Francesa, el general Berthier, bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte, arrestó al Papa Pío VI cuando celebraba el aniversario de su coronación en la Capilla Sistina en Roma. Francia arrestó y exilió al Papa con la intención de destruir no solo a este, sino también a toda la Iglesia Católica romana. Así, en el año 1798, después de 1200 años de persecución, la Iglesia Católica dejó de perseguir al pueblo de Dios. Entonces, ¿quién es el cuerno pequeño? Roma papal, la Iglesia Católica romana. Ese es el cuerno pequeño. Ahora sí podemos entonces completar en nuestro cuadro, ¿se acuerdan? Según Daniel 7, lo que hemos visto hasta ahora, primero viene Babilonia, que va de acuerdo con Daniel 2, luego Medo-Persia, luego Grecia, luego Roma, el imperio romano,
Y luego venía, según Daniel 2, ese poder romano religioso que ahora sabemos qué es. No es nada más y nada menos que Roma papal, el papado. Ese poder romano y también religioso. El cuerno pequeño que surgió de la cuarta bestia indescriptible representa a Roma papal que surgió de Roma pagana o del Imperio Romano. ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien. Miren, en palabras de Alexander C. Flick, este historiador, en su libro El surgimiento de la Iglesia medieval, página 150, dice: de las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigante de la Iglesia romana. ¿Se dan cuenta? Hasta los historiadores dicen, sí, la Iglesia católica, el papado, surgió del Imperio romano. El Imperio romano sufrió una transformación y se convirtió en Roma papal, la Iglesia católica romana. Los verdaderos cristianos durante la Edad Oscura, la Edad Media, fueron realmente fieles a lo que ellos conocían en la palabra de Dios. Y uno de estos fieles seguidores de la palabra de Dios fue este monje católico, Martín Lutero. Martín Lutero fue llevado a un concilio civil y religioso de la Iglesia. Ante este concilio fue presionado por los líderes, los reyes y los dirigentes religiosos a que él renunciara a sus creencias en la Biblia. La verdad que él había descubierto en la Biblia, ellos le dijeron: renuncia a eso o te vamos a matar. Lutero terminó su respuesta con estas famosas palabras. Él dijo: a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por el más claro razonamiento, pues no confío en el Papa ni en los concilios, ya que es sabido que con frecuencia han errado y se han contradecido. Estoy atado por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Yo no puedo y no retractaré nada debido a que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Qué valiente, ¿no? ¿Se atreverían ustedes a decir eso enfrente de un concilio civil y de la iglesia en esos tiempos donde te mataban si es que dabas la contra? Y este monje católico fue, como les dije, los católicos son fieles a lo que creen y deberíamos imitar eso muchas veces. Fue fiel a la palabra de Dios, fue fiel a la verdad que encontró y firme se quedó allí, no le importó las consecuencias. Les voy a hacer una invitación ahora. Como ya hemos visto, queridos hermanos, estamos viviendo en los días del fin. Y esta invitación también es importante. No es tan simple. Necesitamos ser fieles a Dios como lo fue este antiguo monje católico Martín Lutero. Necesitamos esa fe y confianza en la palabra de Dios. Necesitamos estar al lado de la palabra de Dios en vez de estar al lado de la opinión de los seres humanos, ¿verdad? Yo quiero hacer la invitación ahora para ti. ¿Qué harás tú? Ya viste a los grandes fieles como Daniel, sus amigos, Martín Lutero. Pero ¿qué harás tú? ¿Vas a poner a Dios antes que a los hombres? Yo te invito a poner la palabra de Dios antes que las opiniones humanas, antes que cualquier mandamiento humano. Ten fe, ponte en sus manos. Él es todopoderoso, Él sabe el futuro, Él te ama. ¿Qué cosa hay que perder? Alguien que es capaz de hacer todo, alguien que conoce el futuro desde el inicio y alguien que te ama tanto que fue capaz de morir por ti. ¿Por qué no poner nuestras vidas en sus manos? ¿Estamos dispuestos entonces a hacer lo que sea que Dios diga por encima de lo que manden los seres humanos? Y si esa es tu decisión, podrías ponerte de pie.
No solamente la decisión de dejar que Él controle tus decisiones y el control de tu vida, sino ahora darle a Él la prioridad. Que si vienen leyes más adelante diciendo que hagas algo en contra de lo que Dios dice, tú vas a poner a Dios en primer lugar. ¿Esa es tu decisión hoy día? Pues que el Señor te bendiga y que mantenga esa decisión fuerte, que la renueves cada día cuando te encuentras con Dios al leer su palabra. Vamos a orar entonces por esa decisión. Vamos a orar al Dios que está al control del universo, al control de la historia y que también puede estar al control de tu vida si tú se lo permites. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por la oportunidad de estudiar las profecías que tú inspiraste a los profetas. Gracias por revelarnos el final desde el comienzo. Ahora sabemos que todo lo que tú dices se cumple. No tenemos ninguna duda de que al final tú vas a establecer un reino eterno. Y nosotros queremos formar parte de ese reino. Pero para ello, Señor, tenemos primeramente que entregar nuestras vidas a ti para que tú estés al control de ellas. Y hoy día tomamos una decisión más. La decisión de que si en algún momento la nación, los hombres, cualquier institución pone alguna ley que vaya en contra de lo que tú mandaste, te prometemos que te vamos a poner a ti primero. Como lo hizo Daniel, como lo hicieron sus amigos, como lo hizo Martín Lutero y muchos otros fieles a lo largo de la historia. Pase lo que pase, aquí estamos, Señor, te seremos fieles. Tú estás primero. Puede ser que muchas veces tu palabra, al descubrirla, contradiga nuestras preferencias o lo que hemos creído por muchos años. Si es así, por favor, Señor, danos las fuerzas, la confianza en ti para dejar nuestras creencias anteriores y seguir lo que tú digas en tu palabra. Que no sigamos nuestras preferencias más, sino que sigamos todo lo que tú nos digas. Es nuestro deseo, es nuestra promesa. Manténla fuerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pronto Jesús